Sean bienvenidos a esta presentación de artritis idiopática juvenil. Habrá algunos tópicos en relación a este tema que no se van a tocar en esta presentación, ya que va a haber presentaciones especiales para eso, como sería la de antiinflamatorios, glucocorticoides, clinimetría y AIJ sistémica. El término de artritis idiopática juvenil se refiere en forma general a un grupo heterogéneo de enfermedades que comparten una característica común, que es la presencia de inflamación crónica, que al menos debe tener 6 semanas de duración y con un inicio antes de los 16 años. Históricamente, los términos de artritis reumatoide juvenil y artritis crónica juvenil fueron utilizados de acuerdo a los criterios de clasificación propuestos por el Colegio Americano de Reumatología (ACR) y la Liga Europea contra el Reumatismo Anular, respectivamente. El término de artritis idiopática juvenil fue introducido en 1995 por la Liga Internacional de Asociaciones para la Reumatología (ILAR), con el propósito de unificar los criterios ACR y EULAR y evitar así confusión. No obstante que los criterios de ILAR servían originalmente para estandarizar la investigación a nivel mundial, estos fueron adaptados como criterios diagnósticos para niños con artritis crónica. Los criterios ILAR dividen a la AIJ en 7 categorías, que son artritis sistémica, oligoartritis, poliartritis con factor reumatoide positivo o negativo, artritis psoriásica, artritis relacionada a entesitis y la artritis indiferenciada. Cada categoría difiere en relación a su presentación clínica, curso, número de articulaciones afectadas, historia familiar, manifestaciones extraarticulares y marcadores inmunológicos. A diferencia de los sistemas de clasificación previos, los criterios ILAR incluyen criterios de exclusión. Esto es con el objetivo de prevenir alguna sobreposición entre las diferentes categorías. Incluyendo todas las categorías de AIJ, la incidencia de AIJ se presenta en 1 de cada 1000 niños. Los estudios poblacionales varían ampliamente, dado las variaciones que ha habido en la nomenclatura y en los criterios utilizados, por lo que las revisiones pudieran variar en cuanto a los reportes de incidencia de la AIJ. Una de las preguntas que más intriga a los investigadores en relación a la autoinmunidad humana es qué determina el fenotipo y la organoespecificidad de la enfermedad. La AIJ es una enfermedad autoinmune cuyo mecanismo inmunopatogénico descrito incluye la presencia de un individuo genéticamente susceptible y un detonante ambiental, lo cual conduce a daño tisular que a su vez provoca la expresión de autoantígenos como las proteínas de choque térmico e inflamación. Y esta inflamación activa una gama muy amplia de respuestas inmunes de la inmunidad innata y adaptativa, perpetuando la inflamación a través de citocinas como el factor de necrosis tumoral, que es la citocina predominante para la mayor parte de las categorías de AIJ, a excepción de la forma sistémica, en donde predominan la interleucina 1 y la interleucina 6. ¿Cómo se diagnostica la AIJ? El diagnóstico de la AIJ se basa en una historia clínica y una exploración física del paciente. Es muy importante incluir la exploración completa del sistema musculoesquelético en los niños, porque este diagnóstico es eminentemente clínico, ya que sabemos que los exámenes de laboratorio en un paciente con AIJ pueden estar normales, y esto no excluye que el paciente tenga artritis. Los síntomas más específicos son rigidez articular, la cual empeora después de un periodo de inactividad, como sería dormir o estar sentado por varias horas. Sin embargo,
la rigidez puede ser difícil de evaluar en un niño pequeño, particularmente en pacientes que todavía no pueden verbalizar sus molestias. La rigidez es más marcada en la mañana y usualmente es descrita por los padres como una marcha anormal o una marcha de una persona mayor. Los padres pueden comentar que notan que el niño prefiere que lo lleven ya sea en un carrito para niños que caminar y que incluso prefieren no jugar o tener actividad durante el día. La rigidez usualmente mejora a lo largo del día con el incremento de la actividad o incluso se recomienda el uso de baños calientes, especialmente en la mañana. La inflamación es la característica clínica de la artritis, pero a menudo no es posible identificarla por los padres o el paciente. El dolor articular puede estar presente y usualmente no es tan severo. Sin embargo, a veces incluso puede estar ausente debido a que hay niños que tienen un umbral alto al dolor. Si solo tenemos dolor articular, en la ausencia de rigidez matutina, de inflamación o limitación de la actividad, la probabilidad de que el paciente tenga artritis es baja. Al examen físico, la artritis activa está caracterizada por la presencia de aumento de volumen, aumento de la temperatura local, presencia de derrame sinovial, limitación de movimiento o cambio de coloración. En la artritis crónica es raro ver articulaciones que estén muy eritematosas. Esto es más común verlo en los casos de artritis séptica. La forma oligoarticular es la categoría más común de AIJ que se reporta en la literatura, la cual se presenta entre el 40 y el 50% de los pacientes con AIJ. Y esto depende principalmente de la serie que se revise, porque en algunos países como Latinoamérica o la India pudiera no ser una forma frecuente de presentación, en donde en estos países se reportan más frecuentemente las formas poliarticulares. El término oligoarticular se refiere a la afección de 4 o menos articulaciones que ocurre durante los primeros 6 meses de evolución del padecimiento y se divide esta forma de presentación en oligoarticular persistente, que se refiere al involucro de 4 o menos articulaciones durante los primeros 6 meses de evolución del padecimiento, y oligoarticular extendida, que se refiere al involucro de 5 o más articulaciones acumulativas después de 6 meses de evolución del padecimiento. El escenario típico de esta forma de presentación es el de una niña de 3 años que llega a la consulta con una rodilla persistentemente inflamada y los padres hacen una asociación frecuentemente que eso ocurrió después de un traumatismo semanas previas. Los padres notan que la paciente cojea al despertarse en la mañana o después de una siesta. La niña no presenta ninguna otra sintomatología y no parece tener dolor. Aquí la sospecha de AIJ debe de ser alta. La oligoartritis generalmente inicia entre el primero y tercer año de vida. Cuando vemos una forma oligoarticular en niños más grandes, debemos de tener una sospecha de una categoría tal vez diferente de AIJ o de alguna otra enfermedad reumática. Predominantemente la vemos en niñas en una proporción de 3:1 y su prevalencia es alta en población anglosajona. Su incidencia es de 1 en 10,000 niños anualmente. Esta forma de presentación es característica de los niños y no se presenta una contraparte de esta en los adultos. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son las grandes articulaciones como rodillas, codos, muñecas, tobillos y característicamente se inician las articulaciones de miembros inferiores, principalmente en la rodilla.
Las manifestaciones extraarticulares no son comunes en esta forma de presentación, excepto por la uveitis anterior crónica, la cual puede ocurrir entre el 20% y 30% de los niños con las formas oligoarticulares. Esta consiste en la inflamación del iris y del cuerpo ciliar, por lo que en ocasiones también se conoce como iritis o iridociclitis, y esta está ocasionada por depósito de células y proteínas en la cámara anterior del ojo. Los anticuerpos antinucleares es la prueba más útil en artritis idiopática juvenil, ya que determina el riesgo de desarrollo de uveitis anterior en estos pacientes y consecuentemente la frecuencia de las evaluaciones oftalmológicas. La frecuencia de estos anticuerpos puede ser hasta del 60%. Una paciente de alto riesgo sería una niña pequeña con una forma oligoarticular con anticuerpos antinucleares positivos que requeriría una valoración oftalmológica frecuente cada 3 o 4 meses. El curso de la uveitis puede no ser paralelo al curso de la artritis y puede desarrollarse en la ausencia de artritis activa o incluso antes de que se haya hecho el diagnóstico de AIJ. El inicio de la uveitis es insidioso y tiene una característica importante que es asintomática, es decir, no va a haber ojo rojo, dolor, epífora, por lo que se requiere una sospecha y una evaluación oftalmológica periódica en estos pacientes, ya que el diagnóstico temprano puede evitar secuelas importantes como serían las sinequias posteriores que nos darían una pila irregular, la queratopatía en banda, que son depósitos de calcios en la córnea e incluso ceguera. En el 2019, el Colegio Americano de Reumatología publicó las guías de monitorización y tratamiento para la uveitis asociada a IJ. En el grupo de riesgo están considerados los pacientes con oligoartritis, con poliartritis con factor reumatoide negativo, artritis psoriásica e indiferenciada que tengan menos de 7 años y que tengan anticuerpos antinucleares positivos. Este es el grupo que se considera de mayor riesgo y en los cuales se recomienda una valoración oftalmológica cada 3 meses. En los grupos que son de riesgo bajo o moderado, se recomienda una revisión oftalmológica cada 6 o 12 meses. Los anticuerpos antinucleares son el marcador inmunológico más importante del AIJ por su relación con el desarrollo de uveitis. Es importante cuando se soliciten los anticuerpos antinucleares que se realicen por inmunofluorescencia utilizando un substrato F2. También es importante mencionar que los niños pueden tener títulos bajos de anticuerpos antinucleares positivos, especialmente después de procesos infecciosos, por lo que su valor debe ser analizado dentro de un contexto clínico. La poliartritis se define como la artritis que involucra 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad y se divide en 2 categorías basadas en la presencia o ausencia de factor reumatoide. La presencia de factor reumatoide positivo puede estar asociada a diferencias importantes en las manifestaciones de la enfermedad y en la respuesta al tratamiento, ya que la forma con factor reumatoide positivo es la que más se parece a la del adulto. El factor reumatoide se requiere que esté presente en por lo menos 2 ocasiones, con una diferencia de 3 meses entre cada toma, para que se considere positivo. Esto es debido a que los pacientes pediátricos pueden tener una prueba de factor reumatoide positiva asociada a infecciones. A diferencia de la oligoartritis, los síntomas sistémicos como fatiga y pérdida de peso
pueden estar presentes en esta forma de presentación cuando la enfermedad está activa. La forma de poliartritis con factor reumatoide negativo ocurre aproximadamente en el 25% de los pacientes con AIJ y en esta podemos decir que de todas las formas poliarticulares, el 85% van a tener factor reumatoide negativo. La poliartritis factor reumatoide negativo se presenta principalmente en niñas en una proporción de 3:1. Puede presentarse en niñas pequeñas en la infancia temprana o al inicio de la adolescencia. Afecta grandes y pequeñas articulaciones en forma simétrica y bilateral. Y a diferencia de la forma con factor reumatoide positivo, puede cursar hasta en un 14% con uveitis y anticuerpos antinucleares positivos. La articulación temporomandibular puede afectarse y se reporta que incluso el riesgo puede ser mayor en esta categoría que en la forma con factor reumatoide positivo. La forma de poliartritis con factor reumatoide positivo generalmente inicia en la adolescencia con múltiples articulaciones, involucrando grandes y pequeñas articulaciones en forma simétrica y bilateral, siendo la forma que asemeja un curso parecido al del adulto. Tiende a presentarse con un curso más crónico, con erosiones articulares y frecuentemente hay afección del cuello y de la articulación temporomandibular. Las manifestaciones extraarticulares más frecuentes son los nódulos subcutáneos en sitios de presión. Al igual que los adultos, esta categoría puede cursar con anticuerpos antipéptidos cíclicos citrullinado, los cuales se asocian a un curso severo de la enfermedad. La entesitis relacionada a artritis afecta principalmente varones después de los 6 años y está caracterizada por la presencia de artritis y entesitis. Muchos de estos pacientes van a cursar con HLA-B27 positivo. Los sitios más comunes de entesopatía son las inserciones calcáneas del tendón de Aquiles, la fascia plantar y el área tarsal. La artritis comúnmente afecta las articulaciones de las extremidades inferiores y frecuentemente la cadera es un sitio común de inicio de esta presentación. Alrededor del 50% de los pacientes van a tener una afección de 4 o menos articulaciones a lo largo de su enfermedad. En algunos pacientes, la artritis puede progresar y afectar las articulaciones sacroiliacas y la columna, produciendo el cuadro clínico de una espondilitis anquilosante juvenil. El diagnóstico de la artritis psoriásica juvenil de acuerdo a ILAR requiere la presencia simultánea de artritis y psoriasis. Pero si no hay presencia de psoriasis, se requiere de la presencia de artritis y dos de los siguientes datos: historia familiar de psoriasis en un familiar de primer grado, dactilitis o pitting de las uñas. Estos pacientes generalmente tienen una artritis oligoarticular asimétrica, frecuentemente tienen anticuerpos antinucleares positivos y están en riesgo de presentar uveitis. Es más frecuente en niñas que en niños. Este es un grupo que se considera que no está bien caracterizado y no es frecuente observarlo en nuestra población. La forma sistémica difiere del resto de las categorías debido a que su mecanismo de daño inmunológico es mediado principalmente por interleucina 1 y 6, además que tiene manifestaciones extraarticulares que no tiene el resto de las categorías. Característicamente son niños que abren su cuadro con fiebre, que es una fiebre muy persistente, de muy difícil control, que se acompaña de un rash, que es eritematoso, evanescente, que va y viene durante el periodo febril. Puede haber serositis, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, artritis. Dentro de sus exámenes de laboratorio
Es frecuente encontrar leucocitosis muy importante, trombocitosis y pueden tener una complicación que puede poner en peligro la vida, que es el síndrome de activación de macrófagos. Son niños que a veces entran al hospital como fiebre de origen a determinar y que requieren de una, digamos, evaluación muy amplia con una serie de estudios de laboratorio para descartar principalmente datos de infecciones o malignidad. El diagnóstico diferencial de la artritis idiopática juvenil es muy amplio e incluye una serie de padecimientos que es muy importante descartarlos, en especial si estamos sospechando de un paciente que tiene menos de 6 semanas de artritis persistente. Por ejemplo, en este caso se trata de un paciente masculino que tenía ya 6 semanas de inflamación con dolor importante día y noche. Era un niño con fiebre también intermitente y característicamente los antiinflamatorios no le ayudaban a controlar el dolor. Entonces, esto nos hace sospechar que muy probablemente, aunque tiene ya 6 semanas de evolución, no necesariamente es una artritis idiopática juvenil, a pesar de que su biometría hemática estaba normal. La sospecha de un proceso mieloproliferativo es muy alta y por lo tanto está indicado llevar a cabo una médula ósea, como en este caso el paciente resultó positiva para una leucemia. Entonces, siempre es importante descartar todos aquellos padecimientos que pueden tener un curso grave, como serían los procesos mieloproliferativos, y también considerar la posibilidad de que no necesariamente sea una IJ, sino también puede ser algún otro tipo de enfermedad reumática, como podría ser lupus. En relación a las pruebas de laboratorio que utilizamos para el diagnóstico de AIJ, podemos decir que no hay una prueba per se que establezca el diagnóstico de AIJ, porque el diagnóstico, como mencionamos, es un diagnóstico clínico. Pero es importante tener los exámenes generales, los cuales nos van a dar una idea muy clara de cuál es la condición del niño. Por ejemplo, una biometría hemática es muy útil porque nos puede ayudar a descartar si el paciente tiene un proceso mieloproliferativo o no, si tiene datos de un proceso inflamatorio crónico con anemia normocítica normocrómica, su perfil bioquímico, su general de orina para estar seguros de que, por ejemplo, no hay una proteinuria que pudiera orientarnos más hacia la presencia de un lupus. Las serologías infecciosas estarán indicadas en aquellos pacientes, por ejemplo, en el caso de vivir en un área endémica de Brucela, la brucelosis puede iniciar dando manifestaciones articulares como artritis o bien haber viajado a un área endémica para Lyme. Entonces, en esos casos se pedirán las serologías infecciosas eh, respectivas a la sospecha clínica. En relación a los reactantes de fase aguda, estos, como ustedes saben, son inespecíficos, no son diagnósticos de artritis idiopática juvenil, pueden estar elevados en muchas condiciones. Quizás su valor más importante es en el seguimiento del paciente, es decir, si tenemos un niño que diagnosticamos con AIJ, iniciamos un tratamiento, pues lo que buscamos es que estos reactantes de fase aguda se normalicen y que nos indiquen que llevamos un control de la inflamación. Sin embargo, si están negativos, no podemos con eso descartar que el paciente tiene artritis. Es frecuente ver niños que tienen artritis idiopática juvenil con reactantes de fase aguda negativos. Y los exámenes inmunológicos como factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, anti-CCP y HLA-B27 son útiles para establecer la clasificación de la IJ de nuestro paciente. Las radiografías pueden ser útiles para excluir diagnóstico de algún tipo de lesión ósea, pero rara vez se utilizan para establecer el diagnóstico de AIJ, ya que los cambios radiológicos aparecen tardíamente en los pacientes con AIJ. Y cuando vemos
Radiografías como estas, en donde hay una fusión de los cuerpos vertebrales en pacientes que han tenido artritis de cuello o en el caso de afección a la muñeca, donde vemos una gran destrucción con erosiones, osteoporosis yuxtaarticular, pues ya se hizo el diagnóstico clínicamente. La resonancia es el método diagnóstico de imagen, pues que puede mostrar signos tempranos de inflamación, como edema óseo, aumento del líquido intraarticular, y cuando se utiliza contraste puede evidenciarse áreas de inflamación activa. El ultrasonido articular es una herramienta muy útil, de bajo costo, que nos permite evaluar inflamación articular, a veces incluso formas subclínicas que escapan a la exploración física o a los exámenes de laboratorio, y es muy útil para realizar infiltraciones guiadas en niños, ya que se ha demostrado que al ser guiada se aumenta el éxito de la infiltración. Las alteraciones del crecimiento en la IJ son bien conocidas y pueden ser generalizadas o localizadas. Tanto las citocinas proinflamatorias, como sería el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, y los glucocorticoides que se utilizan en algunos casos para tratamiento de la AIJ, interfieren con factores de crecimiento, ocasionando una restricción del crecimiento como talla baja. Las alteraciones de crecimiento localizadas, por ejemplo, la inflamación crónica de una sola rodilla, puede ocasionar una sobreestimulación de los centros de osificación, provocando un crecimiento de la extremidad afectada en una primera etapa. Pero cuando persiste la inflamación crónica, puede conducir a un cierre prematuro de las epífisis, provocando un acortamiento del miembro afectado. El pronóstico de la AIJ sin duda depende de un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Las series publicadas en la literatura hablan de hasta un 40% de algún tipo de discapacidad de los pacientes con AIJ cuando llegan a la edad adulta. Sin duda alguna, no solamente encontramos alteraciones de crecimiento, contracturas, pérdida de la fuerza muscular. A veces los pacientes pueden quedar con síndromes dolorosos, en aquellos pacientes que persiste la inflamación crónica, hay osteoporosis, puede haber incluso depresión que requiera atención psicológica. En relación al tratamiento de la artritis idiopática juvenil, ha habido avances recientes, dado que se ha conocido más los mecanismos patológicos en la IJ. La inhabilidad clínica para tratar esta heterogeneidad se manifiesta en la dificultad de predecir con confianza qué tratamiento es mejor para el paciente y si va a responder a una terapéutica determinada. El desarrollo de mejores tratamientos requerirá el análisis de toda la información inmunológica disponible entre los diferentes subgrupos para poder hacer adaptaciones específicas para cada paciente. Previo a la era de los biológicos, la limitación funcional y el daño radiológico eran muy común y un número significativo de pacientes permanecían con enfermedad activa muchos años después de su diagnóstico. ¿Por qué? Porque se pensaba que la artritis crónica de los niños era benigna, que como los ANs eran benignos, por lo tanto, pues era mejor solamente utilizar esto, que los inmunosupresores eran tóxicos para los niños y por lo tanto, pues era mejor no utilizarlo. Sin embargo, con el tiempo, pues esto simplemente hacía que los pacientes desarrollaran una discapacidad muy importante que limitaba completamente su movimiento y se convertían en personas que eran dependientes de su familia. Históricamente, el tratamiento de la AIJ utilizaba la ya conocida pirámide de tratamiento, la cual iniciaba con antiinflamatorios no esteroideos, los cuales, si no eran efectivos, eran reemplazados por glucocorticoides o por la de penicilamina, el oro
o la hidroxicloroquina, basado esto en la información que se tenía en adultos. Posteriormente, el metotrexato fue el primer farme que se utilizó en los 90 en niños, demostrando una efectividad marcada en algunas de las categorías de AIJ, con una efectividad entre el 40 y 50%. Posteriormente, los cambios en la regulación pediátrica obligaron a que las compañías farmacéuticas llevaran a cabo estudios controlados aleatorizados para la aprobación de nuevos medicamentos en niños. En 1999 se aprobó el primer biológico para niños con AIJ, que fue el etanercept, y posteriormente fueron aprobados otros biológicos para su uso en niños, como sería anakinra, adalimumab, abatacept, tocilizumab, canakinumab. Actualmente, no todos los biológicos que han sido aprobados para su uso en adultos han sido aprobados en niños, pero algunos de ellos se usan en AIJ aunque no tengan aprobación de la FDA o la EMA, como sería, por ejemplo, el caso del rituximab. Es probable que a corto plazo tengamos más biológicos aprobados para su uso en niños, ya que actualmente se llevan a cabo los estudios para el uso, por ejemplo, de certolizumab o tofacitinib en niños. Y hay ya reportes preliminares de estos estudios. En el 2011 se publicaron las primeras guías de tratamiento para la artritis idiopática juvenil y ha habido varias actualizaciones a lo largo del tiempo. La más reciente fue en el 2019, publicada por el Colegio Americano de Reumatología, y es una guía que da recomendaciones para el tratamiento de las diferentes formas de presentación del AIJ y que es importante revisarlo. El tratamiento de la AIJ depende del curso de la enfermedad y no necesariamente de la clasificación inicial, es decir, vamos a ir tomando decisiones de acuerdo a el grado de actividad que presente nuestro paciente. Sin duda alguna, el metotrexato es el estándar de oro de tratamiento en el sentido de que es el farme que ha demostrado mayormente ser útil en las diferentes formas de presentación de la AIJ. Generalmente se van a utilizar dosis más altas que las que se utilizan en adultos debido al metabolismo hepático acelerado que presentan los niños. La dosis que generalmente utilizamos es una dosis que va de 15 a 20 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal con un máximo de 25 miligramos y se prefiere y se recomienda que sea la dosis en forma subcutánea, que es más efectiva que la dosis oral. Las infiltraciones se recomiendan utilizar a lo largo del tratamiento de los pacientes, lo cual puede mejorar en caso de que yo tenga una articulación persistentemente activa con el resto de las articulaciones controladas con mi farme. Esto es útil porque nos ayuda a no escalar terapia o a veces a realizar un cambio de tratamiento. La leflunomida no está aprobada para su uso en niños en AIJ. Sin embargo, puede utilizarse en aquellos casos en los cuales hubo una falla a metotrexato. En ocasiones es un medicamento que tiene efectos secundarios importantes y que no es tolerado por los niños, principalmente por las alteraciones gastrointestinales que ésta le produce. ¿Cuándo se debe iniciar un biológico en un paciente con AIJ poliarticular? Porque la mayor parte de las veces las formas oligoarticulares no requieren utilizar biológicos. Se recomienda iniciar después de una falla farme no biológico y se considera falla cuando, habiendo recibido una dosis adecuada por un periodo de 3 a 6 meses, el paciente continúa con actividad de la enfermedad de moderada a severa basada en un YADAS clínico 10 mayor de 2.5 o bien cuando se tiene intolerancia a farme no biológico.
¿Cuándo se debe utilizar un biológico en un paciente con AIJ y sacrilitis? Se recomienda utilizar un anti-TNF cuando hay sacrilitis activa a pesar del uso de AINE. Esto a veces pues no es posible en nuestro medio debido al costo de los biológicos y tenemos que utilizar fármacos como sulfidina. Sin embargo, la sulfidina ha demostrado una limitada eficacia en este tipo de pacientes en un estudio aleatorizado controlado en espondiloartropatías juveniles realizado por el Dr. Burgos. ¿Cuándo se debe utilizar un biológico en un paciente con AIJ y entesitis? Pues se recomienda utilizar un biológico anti-TNF cuando hay entesitis activa a pesar del uso de AINE y sobre el uso de metotrexate y sulfidina, es decir, pasar de AINE a biológico. Sin embargo, también pues esta recomendación no es a veces posible llevarla a cabo en nuestro medio. ¿Se puede utilizar un biológico como tratamiento inicial en un paciente con AIJ? Sí, los pacientes con AIJ sistémica generalmente podemos utilizar el tocilizumab como tratamiento inicial o en algunos pacientes con factores de mal pronóstico o factores de riesgo como sería factor reumatoide positivo, anti-CCP positivos, involucro de columna cervical, caderas o muñecas o que el paciente tenga riesgo de discapacidad. Cuando tratamos pacientes con biológicos es muy importante considerar el riesgo de infección. Los pacientes per se, por tener AIJ, tienen un riesgo inherente asociado a su condición reumatológica subyacente. El riesgo de infecciones serias podemos decir en este momento que es similar para todos los biológicos. Los registros que se han realizado a lo largo del mundo han establecido la eficacia y tolerabilidad a largo plazo en pacientes con AIJ. El estudio del registro alemán Vicker menciona que las infecciones asociadas se presentan más importantemente con el uso concomitante de glucocorticoides. Cuando nosotros vamos a iniciar un biológico, pues es muy importante hacer una evaluación para estar seguros de que nuestro paciente no tiene una TB latente, ya que la TB latente, si no se trata, puede convertirse en una TB activa. La TB es una infección oportunista a la que los pacientes con biológicos están expuestos, especialmente los que utilizan anti-TNF, por lo que la evaluación de TB latente debe hacerse en todos los pacientes que inician terapia biológica y se recomienda que esto se realice anualmente durante el tiempo que están en tratamiento. En un metaanálisis de infecciones en pacientes que estaban en anti-TNF se reportaron solamente 5 casos de TB en 2.949 pacientes con AIJ y ninguno en el grupo de pacientes que se estudiaban con enfermedad inflamatoria intestinal. En relación al riesgo de malignidad en AIJ, los estudios observacionales de bases de datos de Suecia, Taiwán y Estados Unidos encontraron un incremento de 2 a 4 veces más en el riesgo de malignidad en niños con AIJ no expuestos a biológicos. En el estudio de Buckelman no se encontró un riesgo significativo en el incremento de malignidad asociada al uso de anti-TNF comparado con los que no lo utilizaron. En relación al tratamiento de la AIJ, el abordaje Treat to Target, combinado con un control estrecho en el que los pacientes sean evaluados frecuentemente, puede mejorar el pronóstico y lograr la remisión en estos pacientes, incluso a veces hablar de una remisión sin medicamentos. Iniciar una terapia intensiva en el curso temprano de la enfermedad durante la ventana de oportunidad muy probablemente mejorará la evolución a largo plazo de estos pacientes. Las guías de tratamiento y los consensos han sido muy importantes en el mejoramiento del tratamiento de los niños con AIJ.
¿Y qué tenemos para el futuro? Pues se habla de una terapia personalizada a través de la inmunómica. La complejidad inherente al espectro de enfermedades reumáticas pediátricas requiere de un enfoque holístico y esto se ha podido lograr a través de la inmunómica. La inmunómica puede ser conceptualizada como la aplicación de la suma de tecnologías de alta dimensión que obtienen información de un espectro de procesos biológicos como sería la genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica y citómica. Con esto se ha logrado tener una inmensidad de datos que han permitido entender algunos de los mecanismos de la patogénesis de la autoinmunidad, ha permitido identificar blancos de tratamiento, entender por qué algunos pacientes tienen resistencia a tratamiento y, sin duda, nos va a ayudar a resolver preguntas que no tenían respuesta. Muchas gracias.